Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a una nueva semana con informaciones desde Bolivia para el mundo a través de Bolivia Web TV y su espacio de noticias Bolivia News. Mi nombre es Erwin Bassani y es un placer presentarles las noticias de este lunes 9 de marzo. Comenzamos. En el arranque les contamos que hoy la Comisión Económica de la Central Obrera Boliviana y el presidente Evo Morales buscarán llegar a un acuerdo sobre el incremento de los salarios para los trabajadores. El objetivo de la Central Obrera Boliviana es mejorar la oferta realizada por el ministro de Economía, que propuso un aumento del 7% al salario básico y un 10% al salario mínimo nacional. Así lo indicó el presidente de la Comisión Económica de la Central Obrera Boliviana, Oscar Tapia. Los trabajadores también pedirán que se vuelva a analizar el pedido de los jubilados que exigen cobrar un segundo aguinaldo y un bono extra, solicitud que ya anteriormente fue rechazada por el ministro de Economía, Luis Arce Catacora. Esta semana continuará el juicio por el caso del supuesto terrorismo, pero esta vez se incluirán menos procesados, ya que 5 de ellos se declararon culpables y aceptaron someterse a un juicio abreviado para poder salir de la cárcel. En tanto, se mantiene con detención preventiva 4 de los imputados. Estamos hablando de Gelafio Santisteban, Sbonko Macobi Rivera, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza. El primero está en el penal de San Pedro de La Paz y el resto en Palmasola, Santa Cruz. El acusado Sbonko Macobi Rivera dijo que no piensa declararse culpable por algo que no hizo, pese a que reconoce que estar preso es muy duro, tanto para él como para su familia. Mi verdad está firme. Yo no he planificado poner bombas, tampoco separar Bolivia. Para mí no es una opción salir libre a cualquier precio. Eso no va con mis principios, pues prefiero explicarle a mis hijos por qué estoy detenido a decirles que salí libre porque no aguanté y negocié, dijo Sbonko Macobi. En Santa Cruz, cada día una persona se enferma de chikungunya, según datos del Servicio Departamental de Salud SEDES. Hasta la fecha hay 78 casos positivos, de los cuales han evolucionado favorablemente y no hay ningún caso grave. Así lo indicó el gerente de epidemiología del SEDES, Roberto Torres. La semana pasada fue el periodo de mayor cantidad de casos positivos de chikungunya, reportándose 17 en total solo en la semana pasada. La mayoría de los casos se dan en los barrios periféricos de nuestra ciudad, según explicó Torres. El presidente Evo Morales y autoridades departamentales de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca ratificaron el 28 de junio como la fecha en que se realizará el referendo para la aprobación de los estatutos autonómicos. El Tribunal Constitucional ya emitió las cartas orgánicas de los 5 departamentos para dar luz verde al Tribunal Supremo Electoral en la organización de la consulta ciudadana, que tendrá un costo de entre 5 a 7 millones de bolivianos, según informó a El Día el ministro de Autonomías, Hugo Siles. Bolivia es el segundo país donde es más común el soborno. El primer lugar lo ocupa Haití y Paraguay, y Bolivia en el tercer puesto, según el Barómetro de las Américas 2014 del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, que realizó encuestas en 25 países del continente, según publicó el sitio digital infobae.com. De acuerdo al reportaje, el 19% de los ciudadanos del continente reconoció que al menos una vez en el último año un funcionario público le pidió dinero a cambio de algún beneficio. La información indica que el pago de sobornos es uno de los indicadores más claros de cuán corrupto es un país, porque involucra en el ilícito a ciudadanos y a funcionarios por igual. Usted se informa por Bolivia News. Continuamos. El coro y orquesta boliviana Aracaendar conquistó Estados Unidos con las notas de la música misional. Los bolivianos consiguieron llenar las salas y fueron aplaudidos de pie por el público asistente en una gira que se inició en Miami, en el templo Corpus Christi, y que involucró, o más bien concluyó, en Nueva York. El tema de los conciertos fue barroco, con textos de lenguas nativas. El viaje se concretó gracias a las gestiones de la Asociación Pro Arte y Cultura. La delegación de 33 personas, encabezadas por el director artístico Piotr Narod, actuó en varios lugares, como en el BEAT en Washington, y además los músicos bolivianos fueron invitados a formar parte del concierto de apertura del festival Iberian Suite Global Arts Remix, que reúne artistas de 23 países.
Es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 100 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, que continúa su descenso en caída libre, ubicándose hoy para 7 bolivianos con 44 centavos. El yen se mantiene invariable en 0.056 bolivianos. ¿Qué sucedió este fin de semana en materia deportiva? Llega aquí su segmento de deportes. Atención con este resumen del fútbol nacional porque se jugó la 10ª fecha del campeonato liguero del fútbol profesional boliviano con los siguientes resultados. En Oruro, Bolívar le ganó al local San José por 2-0 y se escapa en un solitario como puntero del torneo. En Potosí, Real humilló a Universitario de Pando por 6-0. Fue el resultado más abultado de la fecha liguera. En Yacuiba se enfrentaron Petrolero del Chaco con Oriente Petrolero. El partido quedó empatado a 1 gol por lado. Al final del encuentro, el presidente de Oriente Petrolero comunicó que el técnico Basualdo no va más en Oriente. Se espera que la próxima semana pueda llegar el negro Clausen. En Santa Cruz, Blooming empató con Wilstermann de Cochabamba 0-0. Con este resultado, los celestes perdieron el segundo lugar. Los de Blooming no tuvieron argumentos para quebrar el 0-0. En Sucre, Universitario empató con Sport Boys de Warnes 0-0. Por el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-17, Bolivia vence a Chile por 3-2. Una saludable recuperación tanto individual como colectiva le permitió a Bolivia sumar su primera victoria en el torneo sudamericano Sub-17 de Paraguay al derrotar anoche en la ciudad de Luque a Chile por 3-2. El cuadro nacional tuvo que remontar un marcador inicial adverso para colocarse 3-1 y sobre el final llegó el descuento de los chilenos, pero el triunfo para la selección boliviana hacía mucho tiempo que estaba garantizado. Gentiles amigos, amables cibernautas, deseamos desde Bolivia Web TV que tengan una agradable semana. Los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter y a dejarnos todas sus informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.